10 de la mañana, 49 minutos. Seguimos Contigo Puebla. Estamos en Twitter, @LuisFerSoto, @Contigo Puebla. Santo Miguelito, Miguel Pérez y Luis Calvo. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Traen invitado de honor. Hoy traemos un súper invitado. Nos interesa platicar con él. Él es Arturo Elizondo. Él es pintor que radica en Cholula. Bueno, ahorita Miguel hablará y leerá un fragmentito de un pequeño texto que le escribimos hace unos 15 días. Pero nos interesa mucho platicar con él y que él hable. No me quiero extender mucho porque tenemos poco tiempo. Sobre una de las condiciones y de las diferencias de lo que hemos planteado en esta mesa sobre qué es una política cultural y qué es una necesidad cultural. Y ahorita platicando fuera del aire con Arturo, a él le interesa hablar sobre la idea de periodicidad, el filo temporal que tienen las políticas culturales en relación a las administraciones, que él ha venido trabajando ya con 3 administraciones municipales seguidas, y la diferencia temporal que es infinita, por así decirlo, de la idea de necesidades cultural. Pero bueno, Miguel va a leer un fragmentito de quién es Arturo y ya nos enfocamos con él, porque nos va a presentar un proyecto súper interesante que está desarrollando en San Luis de Huiloyocan y otros proyectos que desarrolla en las juntas auxiliares de Puebla. Bueno, sin lugar a duda, Arturo Elizondo es uno de los artistas plásticos con mayor currículo que actualmente radica en Puebla. Arturo es pintor, su origen es cholulteca, egresado de la carrera de diseño gráfico de la UDLAP. Se especializó en pintura en la Esmeralda, en la Ciudad de México, y en la Academia de Jorge en Barcelona. San Jorge. San Jorge. Posteriormente vivió en Nueva York de 1998 al 2003. Y si ustedes están pensando que la pintura de Arturo es un clásico cuadro que un artista pinta inspirado, es grato decir que su trabajo, al menos lo más reciente, no tiene que ver con prácticas pictóricas individuales y aburridas. Muchas gracias, Arturo, bienvenido. Pues ya después de esta introducción, gracias. ¿Cómo ves? Pues platícanos de tu experiencia, de lo que pasó, por ejemplo, en San Luis, que fui un artista invitado, tengo que decirlo, por favor. ¿Cuáles fueron tus experiencias? Bueno, antes que nada quisiera hablar más centrado en lo que es la perdurabilidad, sí, que claro, ya había mencionado Luis, y después hablar sobre el proyecto específico de San Luis. Okay. He estado en las últimas 3 administraciones trabajando con Blanquita Alcalá, Eduardo Rivera y ahora el señor Gali, y creo saber más o menos de lo que se trata la cuestión de este mosaico poblano. He recorrido todas las juntas auxiliares haciendo un proyecto gracias a que tengo la beca del Sistema Nacional de Artistas, y digamos que el principio fundamental de esto es que si yo recibo dinero público en una beca, mi interés es regresarlo a ese público, y sobre todo al público marginal, que nunca va a tener la posibilidad ni de asistir a un museo, ni de venir a galerías, ni nada de eso. Entiendo la cultura como la aceptación del otro, ¿no? Como la vinculación con el otro y no como una cuestión elitista. Por eso es que hago, aparte de mi trabajo como pintor, una labor social en la ciudad de Puebla. Pero el problema fundamental que he encontrado es la duración institucional de los proyectos, porque creo que la cultura, como la educación y la salud, son permanentes, y las instituciones no perciben o no tienen la capacidad de asimilar esos fenómenos, entonces se van segregando, ¿no? Cada vez que se va una administración se deshace todo el tejido social que se había construido, y eso es una pérdida no solo de tiempo sino de esfuerzo, y sobre todo del desaliento que dejas tú en una junta auxiliar donde la gente con mucho esfuerzo construyó, se vinculó y desarrolló actividades artísticas que son fundamentales, y se van y entonces todo queda en el desierto. Entonces mi
pedido o mi observación es que tratar de hacer programas que aunque tú te vayas, tengan la posibilidad de permanecer, como es con la autogestión, con hacer que la gente sea autogestionable, que dentro de sus mismas comunidades puedan desarrollar estos proyectos para sí mismos. No se trata de ir a imponer la cultura occidental, porque para bien o para mal, la cultura que hay en estas comunidades es riquísima. Muchos de ellos se sienten disminuidos cuando ven los proyectos o las cosas que uno va ofreciendo desde el centralismo. No creo en el centralismo, más bien creo, no soy comunista tampoco, pero sí creo que debe de ser una inclusión total de todos los elementos sociales que conformamos esto, y entonces se les tiene que dar los instrumentos para que ellos desarrollen su propia cultura. Bueno, más bien, yo no creo que la desarrollen, sino que la expresen y que ya no se sientan... Que la rescaten. Pues. Exacto, que la rescaten y que retomen, ¿no? Como... Yo tengo una pregunta, y con la idea de hilarlo a lo que pasó en San Luis. ¿Por qué la institución no voltea a ver estos proyectos locales, y qué pasó en San Luis en relación a eso? Porque las instituciones no tienen esa capacidad, o sea, no todos, pero hay puestos culturales donde está la gente más inadecuada. Entonces no es un problema de la institución, es un problema de que cuando tú llegas a un puesto institucional te conviertes en un pequeño dictador, y entonces todo es agua para tu molino. Un ejemplo, la administración pasada en el IMAC, específicamente en la galería, fue con una tendencia a reflejar un mosaico cultural de Puebla muy sui generis. No lo voy a criticar, yo no soy crítico de arte. Y ahora la nueva administración está yendo hacia una cuestión de total arte conceptual. ¿Es del gusto del funcionario en turno? No, no es que sea del gusto, es que se tratan de poner al día. Entonces está bien, creo que es muy positivo que ahora la galería se tienda a lo contemporáneo, a lo de vanguardia, pero entonces el mosaico poblano, que debería de ser incluyente, está quitando a los, me guste o no, la gente del barrio del Artista, no ha expuesto una sola vez. Hay muchos otros talentos jóvenes, contemporáneos o no, que están aquí en México, en Puebla, y no están siendo tomados en cuenta. Entonces se vuelve no sé si decirlo así, pero se vuelve un coto de poder. Sí, claro. Entonces el mosaico es multifacético. Un funcionario de cualquier institución, su capacidad es la que se ve en tela de juicio cuando no eres capaz, ¿no? Oye, perdón, estamos en el tiempo. Ya se nos termina. Estamos hacia la rayita del reloj. ¿Por qué no aquel año te comprometemos para la próxima semana y te damos un espacio más largo? Más larguito. Súper interesante. Sí, es muy interesante. Por favor, Arturo. Pues también para hablar de San Luis y lo que estás haciendo con... Sí, la próxima semana con la beca. Y la próxima semana entramos al cuarto para que tengamos 15 minutitos y hablemos más. Hoy tuvimos un día apretado, tuvimos un Contigo Puebla apretado, pero Arturo Elizondo, el tema que traes por supuesto nos interesa mucho. Yo creo que si algo hemos tratado aquí con los capulines precisamente, entre necesidades culturales y políticas culturales, y pues los mexicanos somos grandes productores de cultura, ¿no? Yo creo que por eso nos hemos distinguido a lo largo de los siglos. En las distintas etapas de esta nación hemos creado mucha cultura, no mucho mercado, no mucha tecnología, pero mucha cultura. Y eso nos hace salir adelante siempre. Efectivamente. Es lo que nos ha hecho salir como país y como nación. A pesar de los pesares. A pesar de todo. Pues encantado. Sí. Nos vemos la siguiente semana, ¿eh? Aquí nos encontramos entonces. Gracias, Arturo Elizondo. Muchísimas gracias. Nos encontramos el miércoles que entra. Miguel Pérez y Luis Calvo, los Capulina, también aquí cada miércoles con nosotros. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias. Contigo Puebla se acabó este miércoles, pero mañana jueves regresamos a las 10 de la mañana. En tanto, quédense en nuestro perfil de Facebook. Ahí pueden encontrar el podcast con la emisión diaria, así como videos con nuestros invitados. Incluso aquí con los Capulina. Muy buenos días, Luis Fernando Soto se despide, 10 de la mañana con 59 minutos. Adiós.